Creo que las demandas son muchas, pero que tiene que ver de una mirada más global, porque no se pueden analizar individualmente. Básicamente, cuando estamos haciendo referencia a la violencia, estamos haciendo referencia a las cuestiones sociales y económicas que atraviesa todas las personas que hacen a la educación. Digo, nosotros estamos hablando como trabajadores docentes, estamos reclamando lo que hace nuestro resguardo como laburante. Ahora bien, entendiendo que la violencia no la atravesamos solamente nosotros, estamos atravesados por un contexto socioeconómico donde todos son vulnerados en sus derechos económicos y sociales y las escuelas terminan siendo una caja de resonancia de lo que sucede en el ámbito social. En ese entonces, nosotros como trabajadores, básicamente estamos totalmente expuestos porque la escuela pública es el lugar donde muchas veces los pibes pasan su mayor cantidad de tiempo, donde interactuamos con la familia. Y digo esto porque sí, nosotros, sí, básicamente los niveles de jornadas escolar cada vez se han extendido más, pero también comprendiendo de que esto tiene que ver con un contexto económico, social de carácter nacional. Digo, pues nosotros tenemos familias que están siendo vulneradas en sus derechos y que muchas veces esta situación de violencia la escuela la recepciona y nosotros somos también víctimas de estas situaciones que estamos atravesando. Entonces, digo esto porque sí, hay situaciones de violencia. Bueno, Luis nombró casos particulares, pero la realidad es que la violencia nosotros la vivimos cotidianamente. Nosotros acá trabajamos con las compañeras que están en la conducción junto conmigo, que en verdad son las que llevan el gremio adelante en el día a día, y nosotros vivenciamos situaciones de violencia diariamente. A veces están aquellas que se hacen públicamente en alguna situación particular. En ese entonces, hablar de violencia también implica lo que atravesamos nosotros en nuestras condiciones de trabajo, digo, también es violencia nuestros salarios, digo, porque, bueno, justo estábamos hablando acá que tenemos una jornada distrital de educación, se va a trabajar el concepto de gobernabilidad. Eh, las escuelas tratan de generar gobernabilidad, pero las demandas que continuamente tienen los docentes y las escuelas diariamente es tremenda y la imposibilidad de generar gobernabilidad. Digo, esto es un problema de gobernabilidad. Y nuestros salarios también hacen eso. Porque en esta situación lo que nosotros nos encontramos es que la mayoría de nuestros compañeros docentes no están trabajando en un solo cargo. Trabajan dos cargos. Nos encontramos inclusive con directores, que uno tendría que decir, bueno, un director se dedica 24/7 a esa institución, que trabaja director, trabaja docente en otra escuela y que además están buscando formas de realizar actividades privadas para poder llegar a fin de mes. Eso también es violencia, ¿sí? Nuestras condiciones materiales de existencia. Al punto tal que hemos naturalizado que trabajar 9, 10, 12, 14 horas está bien y aún así no nos alcanza el salario. Eso también es violencia. Digo, es violencia porque al docente que hace un trabajo intelectual, que le implica instancias de formaciones continua, no las puede realizar. Y no culpabilizando al docente, digo, vos tenés que estar todo el día, digo, yo no sé si alguna vez yo trabajo en superior, que es un ámbito distinto, pero tenés que estar educando en este contexto, donde el Estado a veces no da la respuesta necesaria, con salarios que no nos permiten llegar a fin de mes, genera todo un combo bastante explosivo. Bien, entonces el docente está atravesado por el contexto, la familia también, y lo que nosotros nos encontramos es mucha sobrecarga laboral. En ese sentido también aparecieron estos dispositivos hermosos digitales, que una de las cuestiones que estamos reclamando que tiene que ver con esto. No solamente trabajamos nuestra jornada laboral, nuestro trabajo termina siendo un trabajo de 24/7, sábado, domingo, porque en esta situación de ingobernabilidad que sucede, las demandas al docente, a los equipos de conducción, no es solamente en las 4, 5 o 6 horas que vos estás en una institución educativa, es en cualquier horario, ¿sí? Es un sábado, es un domingo, y también estamos reclamando por eso. O sea, nos sucede que hoy la situación de salud laboral del docente, en términos de sobrecarga, es tremenda. Digo, es tremenda y es insalubre en este punto. Se entiende y se comprende de que uno va a resguardar a ese sujeto de derecho, pero también, bueno, esto, los docentes no tenemos vida prácticamente en el sentido de que nunca nos podemos desconectar de nuestro ámbito laboral. Las problemáticas están, tenemos que trabajar con las familias, las problemáticas de la familia, desempleo, precariedad laboral, y eso genera todo ese como, por eso que yo te decía, no sé si es una en particular, porque tal vez tenga que ver
con todo un conjunto. Los idiomas también, porque digo, el mundo docente es, en Bolívar al menos, el que más utiliza de los empleados públicos provinciales el idioma, y también encontrarte con Sí, que vas y no hay cobertura, o vas y te cobran un sobrebono que no lo ves en otros lugares. hay dos puntos ahí que son nodales y de reclamo nuestro, que es el IPS y IOMA. Bien, yo te voy a decir como cuando empecé a trabajar. Yo cuando empecé a trabajar tenía 4 módulos y tenía una obra social que me generaba los mismos derechos que a un docente que era un director o un inspector de educación. Nosotros queremos defender y resguardar al idioma como una obra social de reparto igualitario que les permita a todos los docentes. Pero la realidad está que en esta situación de desfinanciamiento, como planteaba Luis, a ver, acá hay una lógica que es el ajuste. Y en esta lógica del ajuste que plantea el Estado Nacional, lo que está haciendo es vaciar a las arcas provinciales y a las arcas municipales. Y hoy nos encontramos todos los trabajadores totalmente expuestos y confrontando entre mismos trabajadores y con los estados que son los estados, digo, que están más cerca, digo, porque acá la situación económica, digo, el aumento de las tarifas, etcétera, etcétera, hace que el trabajador municipal enfrente directamente al municipio, nosotros con provincia, pero en una lógica de ajuste, en una estructura fiscal donde el que recauda la plata es el Estado Nacional, no la reparte a las provincias no las reparten a los municipios, ¿no? Bueno, también tenemos que hacernos cargo como sociedad de que nosotros hemos votado esto, ¿sí? Seamos conscientes, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro reclamo en términos salariales a Provincia de Buenos Aires, que es nuestra patronal, entendiendo y comprendiendo que tiene que ver con una lógica de ajuste fiscal. Es decir, de donde continuamente se ajusta, pero se ajusta a costa de la educación, de la salud pública y de los jubilados. Así que, en principio, con lo que decía de IOMA, sí, IOMA funciona mal, funciona muy mal. Y la realidad es que nosotros aportamos como corresponde, no tenemos esa garantía y encima tenemos la particularidad que en Bolívar esos derechos están menos garantizados que en distritos grandes donde, digo, nosotros muchas veces no es mucho más económico viajar para acceder al servicio de idioma en otros lugares donde no pagamos un solo peso y donde acá tal vez para hacer una consulta a un médico o a un especialista tengamos que pagar por arriba de nuestra obra social, que al ya deteriorado salario que recibimos, tener que pagar arriba es un montón. Entonces, vayamos a esto, porque las críticas se van hacia el idioma y como si el idioma tuviese que desaparecer. Nosotros defendemos al idioma, nosotros queremos un idioma fuerte, ¿bien? Pero la realidad es que el idioma funciona mal, entonces nuestra lucha es para que el idioma mejore. Y digo lo del IPS porque en esta situación de ajuste lo que se quiere y continuamente se está buscando es que las cajas provinciales pasen a nación, ¿bien? Y nosotros hemos luchado históricamente por tener un instituto de previsión social que en nuestro retiro, ¿sí?, nos permita tener mínimamente una jubilación digna, ¿estamos de acuerdo? Digna. Y en ese sentido hay una lucha del Estado Nacional para nacionalizar y privatizar la caja pública. Imagínense lo que significa para un trabajador que hace un trabajo intelectual, que tiene que probar de clase, tener que estar hasta los 65, 70 años, ¿sí?, al frente de pibe. Digo, y no es que es un privilegio, porque nosotros para podernos jubilar con anterioridad, porque entendemos lo que implica la complejidad de educar, aportamos más que otros trabajadores. Porque a veces se dice, che, ustedes se jubilan antes, sí, jubilamos antes, pero nuestro recibo de sueldo, ¿sí?, quédate tranquilo que hay un 5% más que nos descuentan mes a mes más que a otro trabajador. Tiene que ver por el tipo de trabajo, no es que no es que nos jubilamos, tenemos el derecho de jubilarnos antes porque es un privilegio, no. Se paga, ¿sí?, por ese derecho. Venimos de semanas en las que por ahí no el Frente de Unidad, pero sí otras entidades gremiales han ido convocando paros y hemos tenido paros prácticamente a lo largo de todo junio. Sí, no, iba a preguntar esto, de acá a las vacaciones de invierno, ¿calculan que puede haber nuevas medidas de fuerza en el poco tiempo que falta? Mira, con respecto empiezan a aparecer asociaciones gremiales que son chicas, pero que a veces saben interpelar las necesidades urgentes que tenemos los docentes. Particularmente el SUTEBA es un gremio que se compone, que inclusive tiene agrupaciones que van de izquierda a sectores más progresistas,
No tenemos simplemente un lineamiento ideológico más. El distrito más grande del SUTEBA está gobernado por la oposición, que es una agrupación de izquierda. También es cierto que en esta poder generar la gobernabilidad del gobierno provincial, porque es cierto, los gremios docentes hemos tratado de acompañar el proceso de lo que le está sucediendo a la provincia, que es que está siendo desfinanciado. Luis tiró particularmente cuáles son los números, pero tenemos límites. Ahora bien, cuando vos no estás en una mesa de negociación, cuando no estás en una paritaria, cualquiera puede venir a pedir. Y piden, están pidiendo salarios básicos de casi 3 millones de pesos. ¿Nos merecemos? Sí. ¿Es posible, es factible en el contexto en el que estamos? Y la realidad es que no. La realidad es que no. Ahora bien, cuando vos no estás negociando, aparecen entidades gremiales. Chica, apareció una ahora de la ciudad de La Plata, que tiene una personalidad jurídica de la década de los 90 y aparece ahora a reclamar, ¿no?, salarios básicos de 3 millones de pesos. Sí, pero por otro lado, estamos entendiendo de que nuestro Estado provincial y nuestros estados municipales están siendo desfinanciados bajo una lógica de ajuste. ¿A quién le vamos a ir a pedir? Y ojo, y vuelvo a lo mismo, o sea, la ciudadanía también votó esto, bien, entendemos y comprendemos, pero creo que también acá los gremios que estamos ante el Frente Gremial tenemos que pensar en una lucha, en un plan de lucha, ¿sí? Porque al fin y al cabo también la provincia es nuestra patronal y la recomposición salarial no la tiene que hacer la provincia.